Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a estudiar cómo se puede obtener la ecuación del plano tangente a una superficie en R3. Vamos primero a delimitar cuándo existe tal plano tangente. Supongamos que la superficie S es el grafo de una función real de dos variables. Es decir, consideramos un subconjunto A de R2, vamos a ponerlo así en plan genérico, es decir, un subconjunto A de R2 no vacío y una función definida en A con valores en R. Bien, vamos a exigir una serie de cosas. Primero, A tiene interior no vacío. O sea, el conjunto de los puntos interiores de A es no vacío. 2. El punto en el que vamos a trazar el plano tangente P, que he llamado aquí, que está definido pues de esta forma, AB, F de AB, se caracteriza porque AB pertenece al interior de A. Por ejemplo, esto podría ser A, y en ese caso veis que el punto Q, que es AB, pertenece al interior de A. Luego, F, la función F, es diferenciable en Q. ¿De acuerdo? Es decir, ya exijo algo propio del análisis. Estas tres condiciones se cumplen por muchas funciones usuales. Por lo tanto, no vamos a tener gran problema en la mayoría de los casos, pero es interesante que las tengáis en cuenta. Bien. Una vez sabemos que eso ocurre, vamos a ver que, como se trata de un plano en R3, conocemos de tal plano un punto P, que es A, B, F de A, B, y nos faltaría más información para poderlo delimitar. Por ejemplo, podríamos obtener dos vectores que fueran linealmente independientes y que junto con este punto nos daría lugar al plano. Vale, porque este plano al fin y al cabo es una variedad afín de dimensión 2. También podríamos obtener un único vector, n, que fuera normal al plano y junto con el vector normal y el punto que conocemos del plano, también podríamos definir ese plano. Voy a llamarle, por ejemplo, a ese plano pi. Es decir, hay muchas posibilidades. Voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar vectores u y v que sean linealmente independientes y me van a delimitar el plano a través de su producto vectorial, que dará lugar a un vector normal, junto con el punto, por supuesto. ¿Cómo voy a sacar tales vectores u y v? Pues de la siguiente forma. Considero x igual a A, siendo A pues un valor real, de forma que AI pertenece a A para ciertos valores de I. En resumen, que la proyección de este conjunto A sobre el eje X, A mayúscula, tiene por lo menos a este punto A. Pero bien, eso es obvio porque aquí al fin y al cabo hemos elegido Q como AB, ¿vale? Bueno, pues si hago X igual a A,
Entonces la función ya no se caracteriza por tratar dos variables, ya que una de ellas, x, está fijada, ¿no? La otra variable, y, pues sería elegida en la proyección, en la segunda proyección del conjunto A, ¿vale? Eso es sencillo. ¿Cómo quedaría entonces? Si os dais cuenta, aquí lo he representado con este color naranja, ¿de acuerdo? Obtendría una curva aproximadamente, pues no sé, así, ¿vale? Que iría, pues, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Y por aquí estaría el punto de x igual a. Pero, en realidad, si os dais cuenta, la variabilidad aquí no es relativa a x, sino a y. ¿Lo veis? X está fijado y está variando, es decir, que esto sería el plano YZ, cuando x es igual a. Si hacemos eso ahora y queremos encontrar la ecuación de esta recta tangente a este punto, eso nos va a dar precisamente la dirección, o el vector de dirección de esta recta, uno de estos dos vectores que necesitamos para delimitar el plano. Se puede ver con facilidad. Bueno, ¿cómo es la ecuación de una recta? Puedo hacerlo de muchas formas. Voy a hacerlo de la forma punto pendiente. Sería y menos la y de este punto. Bueno, la y de este punto ya lo sabéis. Esto sería b. ¿Lo veis? El punto, la y sería b. Y esto sería f de AB. ¿De acuerdo? El valor de z sería f de AB, o sea, f de q. Y menos la y del punto, y menos b, igual a la pendiente de la recta, por x, bueno, en este caso lo he hecho mal, sería z menos f de AB igual a m por y menos b. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, porque claro, estamos tan acostumbrados a usar x e y, pero aquí en realidad es y z. Este está haciendo el papel como de la variable independiente y este de la variable dependiente, ¿vale? Esta sería la ecuación en términos punto pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Pues ya lo sabemos, la pendiente es la derivada de esta función en ese punto. ¿Y cómo sacamos esa derivada? Pues esa derivada es precisamente la derivada parcial de f respecto de y en AB. La misma definición de la derivación parcial nos lo dice, ya que estamos considerando exclusivamente variaciones de la variable y, no de la variable x, que consideramos constante. Para simplificar a esto le voy a llamar, pues, por ejemplo, así, derivada respecto de la segunda variable de f en AB. Y sencillamente lo voy a escribir de esta forma por simplicidad. Luego al final quizás lo cambie, pero en los cálculos nos interesa. Bueno, pues de esa manera, ahora esta ecuación sería z menos f de AB igual a m, es decir, esto, por y menos b. Como veis, esta es la forma punto pendiente, pero a mí me interesa la forma vectorial porque quiero conseguir un vector dirección para luego usarlo en la determinación del plano. ¿Qué hago? Pues primero paso f de AB al otro lado. Opero aquí un poco y queda así, ¿vale? Esto no hace falta que ponga paréntesis, lo voy a poner simplemente de esta forma. Vale, ahora pongo y z, porque lo quiero como vector, ¿vale? Por eso ya estoy poniéndolo en forma de vector, columna, en este caso. Y ahora tengo que poner aquí un punto y aquí más y, que será parámetro, por otro valor, de forma que al hacer estas operaciones me vaya a dar precisamente lo que tengo aquí. Z es todo esto, ¿no? Entonces basta con que nos demos cuenta que esta parte y esta parte habría que ponerla aquí porque no llevan i. Es decir, quedaría como f de AB menos la parcial respecto de i
todo eso por b. Y aquí pues quedaría 0. ¿De acuerdo? Como veis, ahora sería y por la parcial respecto de y de f. Esto ya reproduciría z, y para reproducir y pues es muy fácil, aquí ponemos 1 y ya está, porque sería y igual a 0 más y por 1. Bueno, pues ya tenemos el vector, este vector de aquí. Un vector que es 1 y la derivada parcial. Pero claro, ese vector, ¿qué pasa con él? Es un vector de R2, pero estamos en R3. En realidad, este vector es 0, 1 y la parcial respecto de y. ¿Y eso por qué? Es muy fácil, porque en realidad el vector que nosotros hemos tomado, que está aquí en el plano iz, si os dais cuenta, es un vector libre. Si lo trasladamos hasta que llegue, por ejemplo, al plano directamente iz, este que aparece aquí, veréis que no tiene componente x. Las únicas componentes que hay son y y z. Por lo tanto, sería 0. Más que decir que no tiene, su componente es 0. Así que ya tengo un vector. Voy a llamarle a este, por ejemplo, v. ¿Vale? Podría llamarle cualquiera, pero lo voy a llamar de cualquier forma, pero lo voy a llamar v. ¿Ahora qué? Pues voy a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de x igual a a, voy a poner y igual a b. Si hago eso, ahora el plano, la sección que hago, que es esta en amarillo, lo veis, y igual a b, tiene variabilidad en x, y los resultados salen en z. Es decir, sería z, x, y ahora este sería el punto A, que aparece aquí. ¿Lo veis? Donde se intersecan x igual a y igual a b. Bueno, más o menos es parecida a la curva, hay algo así. La sección sobre la superficie sería de esa forma. Y de nuevo, como antes, a mí me interesa sacar la ecuación vectorial de esa recta. Bien, hecho el procedimiento, que va a ser paralelo en todo a esto, ahora sería así: z menos f de AB igual a, daos cuenta que esto sería como la y esto sería como la x, igual a la parcial respecto de x, que voy a llamar así, de f en AB por x menos a. Ahora tendríamos esto. Y si volvemos a hacer el mismo proceso, el resultado del vector que yo quiero, el vector directo de esta recta, como vector de R3, sería el siguiente. Sería 1 parcial... sería 1, 0 y parcial respecto de x. ¿Vale? Lo podéis hacer, no es difícil. Seguís los mismos desarrollos que he seguido yo y tendríamos ya los vectores u y v. Con esos dos vectores ya podemos conseguir el vector normal. Vale, el vector normal sería igual al producto vectorial de u y v. Para sacarlo, pues voy a hacerlo de la forma estándar, es decir, usando los vectores unitarios de los respectivos ejes coordenados y luego las componentes que lo puedo poner en fila o columna. Por ejemplo, voy a poner 1, 0, parcial respecto de la primera variable, 0, 1, parcial respecto de la segunda variable. Bueno, si hago esto, ya sabéis lo que va a dar. Y por, suprimo fila y columna, 0 parcial, 1 parcial, menos j, suprimo fila columna, 1 parcial, 0 parcial, ¿lo veis? Suprimo columna, fila, y me queda esto, más k por 1, 0, 0, 1. Vale, ahora simplifico, sería esto por esto menos esto por esto, es decir, menos la primera derivada parcial por i, por el vector unitario. Aquí sería esto por esto, menos j, o si preferís, menos la segunda derivada por j, ¿vale?
Esto por esto sería positivo, pero con el menos este sería negativo, y esto por esto 0, y ahora más k. Directamente, ya que aquí esto da 1, como veis. Bien, ese vector normal, por lo tanto, sería así. Como vector de R3. Una vez tengo el vector normal, para coger un punto cualquiera de la recta, del plano, perdón, para coger un punto cualquiera del plano, hago lo siguiente. Considero que un punto cualquiera del plano, X mayúscula, tiene las componentes X y Z. Y que si el punto P que conozco del plano lo uso como origen de vector y este como extremo de vector, el vector XP, producto escalar con el vector normal, será 0. Obviamente, porque entonces ya hacen sobre el mismo plano todos los puntos X y Z de tal plano, PX, o mejor dicho, el vector PX, siendo X cualquiera, ya hacen el mismo plano, que es N perpendicular a él. Bien, pues entonces voy a traducir esto. Sería vector PX, pues sería X menos A y menos B, Z menos F de AB, ya que esos son los valores del punto P. Este es el punto Q y este es el punto P. Como tiene X e Y, AB, pues la imagen F de AB, ¿vale? Este es el punto A, B, F de AB. Bueno, ahora esto se supone que lo tengo que multiplicar de forma escalar por este otro vector y me tiene que dar 0. Vamos a verlo. Sería la parcial cambiada de signo por X menos A más, en este caso menos, de nuevo, la parcial por Y menos B más Z menos F de AB igual a 0. Multiplico todo por menos 1 para simplificar. Sería la parcial por X menos A más la parcial por Y menos B menos Z más F de AB igual a 0. Y para terminar, si os dais cuenta, puedo despejar Z fácilmente, lo paso al otro lado y ya está. Pasaría como positivo. Z sería igual a F de AB más, y ahora lo coloco de esta forma, la parcial de F respecto de X en AB por X menos A, ¿veis? Más la parcial de F respecto de Y en AB por Y menos B. Esta sería la ecuación del plano tangente a la superficie S en el punto P, teniendo en cuenta que existe porque estas condiciones se dan.